Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a contar una que tiene que ver con los dos capítulos anteriores y corresponde a la misma investigación de la que hablé en aquellos capítulos, que fue una investigación que yo hice en el 2005, en Semana Santa, en marzo de 2005. Y en ella incluyo varios casos de personas que han sido declaradas muertas, han llegado al túnel y por X o Y circunstancias se han devuelto. Y este es un caso muy especial. Y sobre todo porque, aunque uno sea muy escéptico, después de escuchar estos testimonios, tiene que llegar a la conclusión de que algo de fondo tiene que haber. Por lo menos por lo que estos sobrevivientes cuentan de lo que les pasó, de lo que vivieron y de los protagonistas con los que interactuaron en ese lapso mientras supuestamente estaban muertos y que vienen y cuentan, vea, es que usted hizo tal cosa, usted hizo tal otra. Entonces, les voy a contar esta historia, pero será después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten alrededor de una taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y voy pues con esta historia. La protagonista se llama Isabel. No digo su apellido porque yo con estas personas no tengo contacto desde el 2005 cuando me contaron las historias, cuando me contaron sus historias. Por lo tanto, eso implica que no tengo una autorización expresa de ellos para mencionar sus nombres. Y por eso lo dejamos como Isabel, que es su nombre real. Pues ella a la sazón contaba 19 años. Venían de un paseo de un puente, venían de regreso ya para la casa, un lunes a las 4 de la tarde, hora que es considerada pico por aquello de operaciones retorno cuando terminan los puentes. Pues ella se dirigía hacia Caldas y ahí en la avenida del Río, avenida del Río, en aquella época todavía no existía la variante de Caldas y por lo tanto había que llegar a un sitio en el que ellos venían del norte y avanzaban hacia el sur, entonces tenían que doblar a la derecha para coger la autopista que habría de llevarlas a Caldas. Como era una sola vía de doble sentido, obviamente que ellos se estacionaron en la mitad de la calzada, prendieron su direccional y las estacionarias para pasar la otra calzada por la que discurrían los carros que venían en sentido contrario. Pues el conductor vio que venía un carro lejos, con buena distancia para doblar, y empezó a pasar, pero no calculó bien ni la velocidad ni la distancia a la que venía aquel carro, que se les echó encima, le pegó de pleno a este que era un carro grande, una camioneta con volco, doble cabina, y entonces se les echó encima y le pegó un golpe de tal magnitud que originó varias vueltas de campana. El carro se fue, se elevó y se fue. Y ahí, cerquitita, había un poste que era más o menos como un punto de referencia en el que se paraban los pasajeros que habían de tomar algún vehículo de servicio público. Y allí estaba estacionada una señora con una niña de 2 años tomada de la mano. Otro niño de 16 meses lo tenía cargado y ella estaba embarazada. Pues este carro se fue de tal manera que impactó contra esas personas y las mató. Y el amigo de esta niña, que estaba en el asiento de adelante sobre la derecha, fue directamente contra el poste y también murió. A ella esta maniobra la lanzó más o menos a 15 metros y cayó y en principio quedó inconsciente. Pues vinieron
la recogieron, pues hicieron todos los trámites rapidito, la auxiliaron, la montaron en un carro y se la llevaron, y en el hospital de Sabaneta la atendieron en primera instancia. Pero eran tan graves sus heridas que dijeron, no, hay que llevarla a un centro más especializado, a un hospital de un nivel superior. Pues la llevaron en la ambulancia, y dentro de la ambulancia, su hermana, que iba con ella desesperada, a pedido de los paramédicos que la habían atendido, le pedían que no la dejara dormir. Entonces ella era, hey, despierta, despierta, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Y ella decía, pero yo, ¿por qué no me voy a dormir si tengo sueño? Pero ella es decir, en ese momento cuenta ella que no sabía qué le había pasado. Sino, yo me quiero dormir, pero no la dejaron dormir. La llevaron a esta clínica de un nivel superior. Entonces ya ahí sí empezaron como todo el proceso con ella. Pues ella entró en coma. Pero cuenta que cuando entró en coma, desde antes cuando venía en la ambulancia, ella se veía ahí y veía a su hermana y le decía, hey, tranquilízate, que no pasa nada, déjame dormir. Ella veía y su cuerpo ahí inerte. Bueno, tuvo politraumatismos, como es apenas comprensible, fracturas de piernas, de brazos, tórax, de todo. Con todo y ello, dice que es que ya no sentía nada, que ella veía el cuerpo ahí, pero que por momentos ni siquiera lo asociaba con que fuera ella misma, sino que estaba más, era molesta por la insistencia de su hermana cuando iban en la ambulancia, que no se durmiera. Cuando llegaron allí, ella quedó inconsciente. Entonces, naturalmente, la metieron al quirófano, le hicieron un montón de operaciones, y cuenta ella que veía a los médicos trabajando sobre su cuerpo, pero para ella era muy curioso, decía que era curioso ver cómo trabajaban sobre su cuerpo, y que aún a sabiendas de que era el suyo, casi que no lo entendía como si fuera el suyo. Es decir, yo veo que soy yo, pero prácticamente no me interesa, no me importa, me parece curioso que esté ahí. Lo cierto del caso es que esta muchachita pues entró en un coma profundo. Durante muchos días estuvo en ese coma profundo. Pero aquí viene la parte interesante, porque después de que ella veía cómo trabajaban en su cuerpo y escuchaba lo que los médicos decían, y que ya llegó un momento en que dijeron está muerta, pero con todo y ellos, aunque sea muerte cerebral, llevémosla para cuidados intensivos. Ella estuvo 12 días inconsciente en un coma profundo. Pero la verdadera, diría yo, la verdadera aventura comienza en ese momento, cuando ella ya está en cuidados intensivos, ya se hizo lo que podía hacerse, ya de ahí en adelante, pues, ¿qué podemos esperar? Entonces cuenta que en un momento dado, ella se vio caminando por un jardín, jardín perteneciente en principio a una finca de un amigo de su padre, a la que él llevaba a ella y a su hermana cuando eran pequeñas, y disfrutaban mucho porque era un hermoso jardín. Ella dice que tenía orquídeas, que tenía bifloras y todo ese tipo de flores, y que ella se vio ahí y ve, qué rico, vamos para la finca de fulano de tal. Pero de pronto pasaron de ahí y se vio que entraba como a una especie de callejón, un callejón, pasando por ahí. Va entrando en ese callejón y como ella afirma, le tiene pánico a la oscuridad, se puso muy nerviosa cuando empezó a caminar por ese callejón oscuro. Y camine, y camine, y camine, y mientras más caminaba, más largo se hacía, y de pronto
empezó a sentir una voz que le decía, ¿para dónde va mi grillito? Hey, grillito, ¿para dónde vas? Y entonces ella dice, esa voz me es conocida. Grillito, grillito, ¿quién me dice a mí grillito? ¿Qué? Cuando dijo, mi papá. Y llegó y escuchó bien y era la voz del papá. El papá había muerto un año antes. Entonces cuando ella se detuvo a mirar en todas las direcciones, vio al papá al lado. Y cuenta que lo vio a decir de una hija, que lo vio muy joven y muy hermoso. Y muy radiante. Y entonces le dijo, papá, papá, papi, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estabas? Porque ese viaje tuyo ha sido muy largo. Y, no, ya estoy aquí, estamos juntos, no te preocupes. Entonces se puso a conversar con él y avanzando por ese callejón. Y converse. Y el papá entonces le decía cosas de lo que habría de ocurrir en el futuro, pero particularmente le pedía, y de una manera muy enfática, que cuidara a su mamá. Cuida a tu mamá, cuida a tu mamá. Y le dijo, ve, tu hermana fulanita se va a ganar el baloto, pero que le compre siempre el baloto a un señor que al parecer, o con el que al parecer tenía el papá de esta muchacha, de Isabel, tenía mucho contacto y como que era su lotero de confianza, le dijo, cómpraselo, y le decían al lotero, le decían el borracho. Dile que se lo compre al borracho. Cuando esta muchachita dice que se va a ganar el baloto, es un lapsus que ella tiene porque después me dice que no, que era una lotería, que fue que lo confundió de momento. Una lotería, que se iba a ganar una lotería. Pues siguió contándole que fulanito de tal se iba a morir muy pronto, que a Peranito le iba a ir mal en un negocio, que una prima suya, la que Isabel quería mucho, estaba embarazada. Y siguieron caminando. Y de pronto ese callejón se fue convirtiendo como en túnel. Y ella miraba al fondo y veía allá una luz, pero no una luz que se proyectara hacia adentro del túnel, sino como un halo de luz que iluminaba la entrada, muy claro, muy lindo, y seguían caminando. Pero antes de que se le transformara como en túnel, todavía en el callejón, o antecitos en el jardín, él, contándole estas historias, le dijo, ve, te regalo esta flor. Le dio una orquídea. Isabel cogió la orquídea, dice, la acarició, la olió. Era física, dice ella, era física la flor. Y en esas fue cuando siguieron caminando. Lo que pasa es que se me van los detalles, entonces tengo que devolverme un poquito para contarles estas cosas que a mí me parecen muy importantes. Y ya sabrán por qué. Entonces, siguieron caminando y ella llevaba su flor en la mano. Y seguían caminando. Cuando se va convirtiendo el callejón en una especie de túnel. Y afirma que veía figuras que iban, algunas muy oscuras, otras un poco pardas, y algunas también transparentes. E iba caminando cuando de pronto vio a una mujer muy hermosa, supremamente hermosa, joven, con el pelo que le daba a la cintura, con una vestidura blanca y ella radiante, de un rostro luminoso. Y esa figura dijo, «Hey, Toñito, deje ir a la niña, ya no más, deje que la niña se devuelva, no más, Toñito, ya». Isabel dice que esa figura, porque entonces su papá le dijo, tranquila mami, tranquila mamá, ya la voy a dejar ir.
Dijo, ve, entonces es mi abuela. Pero ella no conoció a su abuela. Pues no la recuerda, murió cuando ella tenía 5 años, no tenía una idea de su abuela, pero dice que era una mujer supremamente hermosa, de una vestidura blanca, de rostro luminoso, de pelo muy largo y muy bien cuidado, muy bonito. Y entonces ella le dijo, ay, abuelita, ¿y tú no estás muerta, pues? Y si no, tranquila, estoy aquí contigo. Entonces ella seguían caminando hasta que la abuela llegó y los detuvo a los dos y le dijo, bueno, Toñito, déjeme a la niña quieta. Hágame el favor, déjeme a la niña quieta. Y le dijo a ella, hasta aquí llegamos. Te devuelves. ¿Y eso por qué? Es que yo quiero seguir para allá. No. Tú no tienes por qué ir todavía allá. Tú no perteneces allá. Tienes que devolverte. Te devuelves. Y en ese instante, mientras ella hablaba con la señora en cuestión, el papá desapareció. Y ella se quedó conversando con la abuelita. Y la abuelita le dijo, no te preocupes, todo va a estar muy bien, nosotros aquí estamos muy bien, devuélvete, tú no puedes seguir. Si pasas de aquí, ya no podrás regresar. Pues ella entonces, confundida, porque al final de cuentas ella ni se sabía muerta ni se sabía viva, estaba normal, cuenta ella. Estaba y se sentía y se veía normal. Pues entonces ella lo que hizo fue devolverse con su flor. Se vino con su flor de regreso. Y después de 12 días, bueno, ella dice que se regresó y listo. No cuenta específicamente qué ocurrió en ese momento para volver al cuerpo. Lo que dice es, después me sentí ya en mi cuerpo. Y cuando se sintió en su cuerpo, ella despertó. Volvió del coma después de 12 días. Y entonces le dicen los médicos, pues los médicos que la atendían le decían, ¿qué pasó? No, yo estuve viendo cuando ustedes trabajaron en mi cuerpo, hicieron esto y aquello otro. Y en fin, lo cierto es que ella estaba consciente de todo lo que había ocurrido en todo ese lapso, con su cuerpo allá maltratado, triturado, vuelto nada. Y en una de esas, su mejor amiga o una de sus mejores amigas fue a hacerle la visita. Y cuando llegó, después de saludarla y todas estas cosas, le dijo, ve, te traje un regalo. Muéstrame un cuadro. Pues resulta que esta amiga suya estaba recibiendo clases de pintura. Y entonces en el taller hizo una pintura para ella. Cuando Isabel abre la pintura y la mira, era exactamente la misma flor que su padre le había regalado. Una orquídea morada, profundamente morada, hermosa, pero que era exactamente la flor que su papá le había dado allá, cuando iban rumbo a ese callejón. Y ella dijo, ¿pero qué es esto? Ya ella pues estaba en proceso de recuperación. Y le dice a su amiga, no, ¿y por qué me traes esto? ¿Qué pasó aquí? Y dice, no, todo el mundo viene a los hospitales y trae frutas o trae cosas por aquí o cosas por allá, materiales. Y no sé por qué, estaba en el taller y el profesor nos mostró una serie de flores pues como muestra para que nosotros practicáramos y pintáramos alguna de estas flores. Y había rosas, claveles, flores de otro tipo. Y estaba esa orquídea morada entre las muestras. Y que ella dijo, no, esta es la que tengo que pintarle. Y la pintó y se la llevó.
exactamente la flor que su papá le había regalado. Y cuenta Isabel que una vez con esa flor en su mano, sintió que en efecto era la flor de su papá y casi que sintió la presencia de él ahí cuando ella tenía la flor en su mano. De hecho dice que ese cuadro lo tiene guardado y que cuando tiene mucha angustia va y saca su cuadro de su flor y siente que su papá está ahí con ella, que la está acompañando, que esa flor la consuela, le alivia, la aligera. Es lo que cuenta esta muchacha. Pues su proceso de recuperación fue largo, complicado, doloroso, pero que con todo y ello le dejó lo que en principio para ella fue algo así como algo a lo que le tenía muchísimo temor, pero ya después aprendió a manejar esto. Y es que a partir de ese momento ella empezó a tener unas ciertas dotes de precognición, pongámoslo en esos términos, o de predecir cosas, de intuir qué va a pasar. Y cuando ella se reencuentra con su prima que le dice, vengo a visitarte y venía feliz, antes de que su prima le dijera algo, dije, estás en embarazo. ¿Y vos cómo sabes? Si me acabo de hacer la prueba, en este momento vengo de hacerme la prueba y quería compartir esa noticia con vos. Y si yo ya sabía que estabas en embarazo. Le dijo a su hermana, cómprele la lotería al borracho. Y se ganó la lotería su hermana. Entonces quedó como con esas dotes que ella cuenta que podía haber una persona que iba caminando y decía, esta se va a morir en 3 días. Que podía haber muertos. Que tenía, o tienen, porque ya tú pues aún vive, claro, tiene la capacidad de predecir lo que va a ocurrir a las personas. Y de hecho, desde entonces ella se ha dedicado como a ayudarle a la gente, porque además da la casualidad de que se ha encontrado con personas con las que ha podido organizar algunos proyectos para ayudar a la gente desvalida. Entonces ella le ayuda a mucha gente con necesidades y sobre todo con necesidades espirituales, que vienen a consultarle y ella les dice, me vas a decir tal cosa, ¿cierto? ¿Te está ocurriendo esto y esto y esto y esto? Sí, señora. Pues bueno, debes hacer esto y esto y esto y esto. Esa muchacha hoy está dedicada exclusivamente a eso. Y todo surgió a partir de este accidente, en el que murieron la señora, sus 3 niños, incluido pues el que estaba gestando, y su amigo que venía en la parte de adelante de la camioneta al lado del conductor. Y desde entonces ella tiene esa capacidad y ayuda a mucha gente a encontrarle solución a los problemas, porque ella los visualiza, ella los ve, los percibe. Les quería contar esta historia porque me parece una historia ambivalente, muy extraña. Es decir, te declaran muerta. En este caso a ella la declararon muerta también, como en el caso de Jorge, el del anterior capítulo. Y de pronto ellos regresan y con una constante, como con una característica. Es que en este caso, yo no sé, por ahora creo que voy a detenerme aquí con estos casos, pero tengo otros 2, también muy, diríamoslo, sorprendentes. Y se los voy a contar. No ahora, más adelante les cuento otras 2 historias de estas. Y es cómo lo sorprendente es que todos llegan, entran en ese túnel. Y hay un momento determinado en que se llega a un sitio específico del túnel, que es casi como el punto de no retorno. Si pasas de aquí no podrás devolverte.
Pero la otra es que vienen de allá y te dicen, hey, 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 tú no eres de aquí, todavía no te toca, vete, devuélvete. Pero es que yo quiero entrar porque la constante entre ellos, el denominador común, es que se siente una sensación de placidez, de paz, de beatitud, como de estar a paz y salvo con todo el mundo y con la idea de haber cumplido ya su objetivo, sus cometidos. Y por lo tanto quieren continuar, quieren ir más allá de la luz, porque les produce mucha paz. Pero siempre hay alguien que les dice, hey, quédate ahí quieto, devuélvete que tú no eres de acá, no te necesitamos acá, no es todavía tu tiempo, devuélvete. Y habitualmente cuando eso ocurre, cuando les dicen devuélvete, en los instantes siguientes ellos recobran la conciencia. ¿Cómo puede entenderse eso? Yo no lo sé. Si ustedes encuentran una respuesta, cuéntenmela. Y quiero oír sus comentarios, claro. Así que les dejo este par de historias, las que ya hemos pasado, más esta de Isabel. Y les prometo que volveré con este tema más adelante porque tengo otros 2 casos que proceden de esta investigación que tengo en mi poder, que la tengo en mi poder esta investigación. Y cualquiera, quien quiera, se la podrías dejar escuchar, porque es una investigación para radio. Y de hecho, muy aleccionador el trabajo. Yo creo que cambiaría muchísimas perspectivas. Pero será más adelante y de ser posible alguna vez voy a dejar escuchar estos audios que tengo en mi poder. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Los dejo siempre con la inquietud que planteo al final de todos los capítulos. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Chao.